La única manera de resucitar es que muera. Así que el Viernes Santo es muy importante, pero no nos quedamos ahí. Tenemos que ir a la resurrección. Digamos que la muerte es la puerta hacia la vida. Ese cuadro lo tenemos en Juan 12, vamos a ver ahí. Y un ejemplo de la naturaleza en cuanto a esta metamorfosis, que se le puede llamar así porque es la palabra que se usa, que es el cambio de gusano en mariposa. En Juan 12, miren lo que dice el versículo 24. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Y él está hablando del mismo y de la muerte de él, porque ese es el tema. Más abajo dice, ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Entonces, ¿de qué está hablando? Dice, y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. Está hablando de la cruz. Entonces, muere él y hay fruto. Si no muere él, no hay fruto. Y qué interesante, dices, cuando él habla del grano de trigo que muere, está hablando del mismo. Y lo interesante es que él no considera nada de lo que hizo como una obra. O sea, dice él, nada de lo que él hizo es fruto, porque realmente la única manera de llevar fruto es con la muerte. O sea, todo lo que hizo de sanar y todo eso, él no lo considera fruto. Solamente después de la muerte sí hay fruto, y el fruto somos nosotros. Porque el unigénito se convierte en el primogénito. Y ese era el plan de Dios, que seamos como Cristo, el postrer Adán. No como Adán en el jardín del Edén, que aunque hubiera vivido 1 billón de años, siempre tenía iba a caer, o sea, tenía esa posibilidad. En Cristo ya no hay esa posibilidad. Entonces el plan de Dios siempre fue hacernos a la imagen de Cristo, el postrer Adán, porque el primer Adán es una sombra del que iba a venir. Él es como un tipo de Cristo, el primer Adán. Entonces, cuando muere él, lleva mucho fruto, y ese fruto somos nosotros. Porque en el plan de Dios, miren en Romanos 8, dice el versículo 28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Si cuando Dios hizo al hombre, y en Génesis 1:26 dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Y ese plan nunca cambió y no ha cambiado, porque aquí en el 29 dice, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos, el primero entre muchos hermanos. Antes de la cruz y de la resurrección, Él era el unigénito, pero Dios no quería un único, quería muchos como Él, y ese es el plan, siempre ha sido ese el plan. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Ese dato es bien importante porque en 1 Corintios 1 están los aspectos de la salvación, ¿no? En 1 Corintios 1. Si la salvación tiene 3 aspectos, y dice aquí, mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría. 1:30. Justificación, santificación y redención. Esa es nuestra posición en Cristo. Pero en Romanos 8 dice, y a los que predestinó a estos también llamó, y a los que llamó a estos también justificó, y a los que justificó a estos también glorificó. Se salta uno. La santificación, que es básicamente la co-resurrección, la vida nueva, la vida en abundancia, el reposo. Un montón de cristianos vivirán aquí en la tierra y nunca van a experimentar eso. Por eso se la becó. Por eso no está. Por eso. Porque garantiza la primera y la última, es garantizada. Garantizada, no se pierde la salvación. Y eso también lo garantizó el Señor en Juan 6, vamos a ver ahí. Porque la Trinidad participa en la salvación. Si nosotros
A veces solo vemos al Señor Jesucristo, pero la verdad es que la Trinidad participa en la salvación. ¿Cuál es este? 44. Y sí, es porque, por ejemplo, estaba yo viendo a un maestro que estaba explicando un libro del Antiguo Testamento y lo explica muy bien. Pero cuando hace referencia al Nuevo Testamento y nos volvemos a ir al Antiguo, pero pareciera que no existiera el Espíritu Santo. O sea, da la impresión de que algo falta realmente. Cuando no tocamos, ni siquiera lo mencionamos al Espíritu Santo. Uno que ya, gracias a Dios, tiene un poquito de luz, te das cuenta de la importancia del Espíritu Santo. Entonces, cuando escuchas a alguien hablar teología y la habla con mucha información, pero siente, cuando no menciona para nada la obra del Espíritu Santo en la vida del creyente, y sobre todo la obra del Espíritu Santo en el plan perfecto de Dios para el hombre, sabes que algo falta. En ese momento entras en legalismo, porque la petición es que te comportes en tus fuerzas. Y eso sí lo hace. Imitadores. En Juan 6:44 dijo el Señor: ninguno puede venir a mí, que Él es el Salvador, si el Padre que me envió no le trajera. Sí. Si nosotros fuimos al Señor fue porque el Señor nos trajo a Él. Y eso está garantizado, mire lo que dice ahí. Y yo le resucitaré en el día posterior, la glorificación. O sea, el Padre le trae, el Hijo le salva, el Espíritu Santo aplica esa salvación al creyente porque Él le sella y le capacita para vivir la vida cristiana. Pero esa es la obra del Espíritu Santo. Lo que está garantizado de Dios, la justificación, y del Hijo, la glorificación. Pero el Espíritu Santo es el que garantiza la santificación. ¿Y por qué no la garantizará? ¿Y por qué no la garantiza? O sea, el Espíritu Santo sí está ahí para la santificación. El asunto es que tanto como la salvación es por fe, la santificación es por fe. Y eso está clarito en Romanos. Y como la justificación es instantánea, la santificación no. La santificación es... Bueno, en posición sí. Sí, o sea, bueno, en posición. Dios te ve perfecto ya en el momento que crees. Pero esa perfección ahora tiene que irse a la vida práctica. Y ahí entra la corresurrección. Así es. No podemos quedarnos en la co-crucifixión. Tenemos que avanzar a la corresurrección, en donde la vida de Cristo está unida a nosotros ahora y la vida de Cristo se manifiesta. Ahorita lo vamos a ver. En Romanos 1, el versículo 16 y 17, porque no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios, escuchen eso, para salvación a todo aquel que cree. Y ese aspecto es la justificación, es decir, salvo por la obra de Cristo, la justicia de Cristo es imputada a nosotros, es decir, somos revestidos de la justicia de Él y Dios ya no nos condena. Ya no hay condenación para el que esté en Cristo, salvo al judío primeramente y también al griego o al gentil. Y el 1.17. Ahora 1.17. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe. ¿Y para qué? Sí, la traducción debe ser ahí, por fe de principio a fin. La vida cristiana, por eso dice ahí, más del justo por la fe vivida. Cuando habla del justo, habla del salvo. O sea, una persona que ya tiene el Espíritu Santo tiene que vivir por fe. El problema ahí, el problema es que uno ya es salvo y ahora ya no es por fe, es por obras. Ahora es compórtate. Y ese fue el problema de Gálatas. Porque en Gálatas 3, miren, la exhortación es rotunda. Pablo no es la quebrada. En el versículo 1, 3.1. Dice, oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad a vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado? Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Cuál es la respuesta? Por oír con fe, basado en la Escritura. Tan necios sois, y ahí está el punto, habiendo comenzado por el Espíritu, es decir, creyendo. ¿Ahora vais a acabar por la carne?
La traducción ahí debe ser, ahora quieren perfeccionarse en la carne. O sea, ahora quieres vivir la vida cristiana en la carne. No se puede. Y por eso el tema aquí con los Gálatas, en el 2.16 dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, en el 2.16 de Gálatas, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley, ¿qué dice? Ni va a ser justificado, es decir, ni entra en la familia, ni tampoco va a ser santificado en la práctica. Bueno, ¿y por qué quiénes son los que van a las festivas de caballos que vienen en los hogares? ¿De dónde los hacen? Cualquier, es que es la ley. La ley, cualquier sistema que es por obras legalista está basado en la ley. Porque de acuerdo a Deuteronomio 28, vamos a ver ahí. Digo, ¿en qué se basan? ¿En qué se esconden? Es que ellos toman versículos que no les corresponden, como si fueran para ellos. Es que sí, en ese se Las basa. dispensaciones es el problema también. Ahora, en Deuteronomio 28 aquí está clarito esto, miren. 1, desde el 1. Dice, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. En la ley es, me obedeces, te bendigo, me desobedeces, te maldigo. Si ustedes ven el capítulo 28 de Deuteronomio, tiene 68 versículos. Y si notan, lo que resulta en bendición son solamente 14 versículos. Y del 15 en adelante dice lo que resulta en maldición. O sea, de los 68, 54 son de maldición y 14 son de bendición. ¿Por qué? Porque Dios sabía que no lo iban a hacer. Y de hecho la ley fue dada para tronarnos a nosotros. O sea, justo el lunes estamos haciendo en Reynosa eso, el tema de la ley. La ley fue introducida porque Dios quiere tener una relación con nosotros, siempre. Pero la relación con Él está basada en las promesas de Él, en la obra de Él y en el Espíritu Santo. Porque en nuestras fuerzas no hay ninguna relación. O sea, Dios no nos acepta a nosotros. Si yo vengo a tal cual como yo soy, me rechaza. ¿Por qué? Porque estoy marcado por la carne de Adán. Porque soy pecador, no solamente porque actúo como pecador, sino porque soy pecador de naturaleza. Tengo un problema de origen que heredé de Adán y mi comportamiento verifica mi origen. O sea, ¿no? Es como dicen algunas familias, dicen, acuérdate que tú eres un Sánchez. Sí, cómo no, se comporta igualito que el abuelo, bandidos, bandoleros. ¿No? ¿Entiendes? Y nosotros somos como Adán. Ahora, Dios quiere tener una relación con nosotros y siempre ha sido así. Quiero que vean eso. Primero, en Éxodo 19. El cielo, lo grandioso del cielo es que Él estará ahí con nosotros. Y obviamente Él no puede estar con gente miserable ahí. Ni tampoco con un hombre que no está seguro si la va a hacer o no la va a hacer. Él va a morar, y su tabernáculo, que es la casa de él, el palacio, la mansión, o lo que ustedes quieran llamarle, de Él va a estar con nosotros en el cielo. Él va a morar con nosotros. Y dice aquí en Éxodo 19, yo nomás quiero regresar a la conexión porque estaba mirando y se perdió la conexión.
Siempre dice cuando vamos por adelante, correcto, es correcto. Y ahora por teléfono hablan diferente. Perfect. Attendance. Así lo hagamos tú. No, llorabas. ¿Te está llamando algo? Hola, ¿qué pasó? Bien, gracias. Bien, gracias. Mejor, gracias a Dios. Sí. Ajá. ¿Qué te dijo a ti? No sé, tía. No sé, ya me sentí mejor. Espero que así siga. Sí. El viernes. Bueno, si no voy yo, ¿no vas tú o qué? Si no voy yo, ¿no vas tú? ¿Por qué? Bueno, ok, ya. Anda, ya. Pues vamos a Éxodo 19:4, ahí vamos a ver. Dice en el 19:4, dice: vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águilas y os he traído a mí. Acuérdense que la idea siempre que Dios quiere es que estemos con Él. El plan de hacer una nación que viviría en Canaán, donde fluía leche y miel, era que Dios iba a hacerse cargo de ellos en todo. Siempre ha querido tener Él un pueblo para Él. Y ese era el lema de Deuteronomio 28, miren ahí. Dice: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Bendito serás tú en la ciudad y bendito tú en el campo. Dice el 9, te confirmará Jehová por pueblo santo suyo. Qué interesante, nos dice: ustedes van a ser mi pueblo.
como te lo he jurado, cuando guardares los mandamientos de Jehová tu Dios y anduvieres en sus caminos. Y verán todos los pueblos de la tierra que el nombre de Jehová es invocado sobre ti y te temerán. Y te hará Jehová sobreabundar en bienes, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia, en el fruto de tu tierra, en el país que Jehová juró a tus padres que te había de dar. Te abrirá Jehová su buen tesoro en el cielo para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo y para bendecir toda obra de tus manos. Y prestarás a muchas naciones y tú no pedirás prestado. Te pondrá Jehová por cabeza y no por cola, y estarás encima solamente y no estarás debajo, si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios, que yo te ordeno hoy para que los guardes y cumplas. Y si no te apartares de todas las palabras que yo te mando hoy, ni a diestra ni a siniestra, para ir tras dioses ajenos y servirles. Entonces, en la ley, la bendición es bajo condición, que realmente le obedezcan. Pero en el 15 dice, acontecerá si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Entonces, básicamente es por condición. Y todo sistema legalista es así. Entonces tienes que orar, tienes que ayunar, tienes que hacer méritos para que Dios te bendiga. Y eso no es lo que Dios quiere. Sí, de por sí la manera como nos ve Dios a nosotros y en el tema de los sacrificios, vamos al libro de Hebreos. En Hebreos 10, ahí se ve algo impresionante porque nosotros no nos vemos así, de plano. O sea, no hay manera que nosotros nos veamos a nosotros mismos como Dios nos ve. En Hebreos el capítulo 10, versículo 8 al 10, uno de ustedes puede leerlo para nosotros, por favor. Diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Sí, muy interesante esto, ¿no? Somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. O sea, no hay más sacrificios porque la obra de Cristo es suficiente. Y por esta obra en el 10-14 de Hebreos dice, porque con una sola ofrenda hizo perfectos, ¿hasta cuándo? Para siempre. A los santificados. Es como Dios nos ve a todos. O sea, y Pedro también, vamos a segunda de Pedro. En segunda de Pedro, el capítulo 1, dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, es decir, a ser como Cristo el 3, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegases a ser, ya está la clave, dice, participantes de qué? Se refiere a la obra del Espíritu Santo ahora en nosotros. Y sin esta naturaleza divina, estamos en un problema. Sería como decirle a un perro que se porte como gato, es imposible, o un gato como perro, no es un problema de naturaleza. Tendrían que meterle un gato adentro para que sea gato, ¿entiendes? Tendrían que meterle otra naturaleza, es imposible. Para nosotros, al venir de Adán, somos igualitos a él. O sea, ya saben ustedes que en la caída de Adán, cuando Dios le hace tantas preguntas, dándole chance que acepte lo que hizo, pero no. ¿A quién él culpó a quién de lo que hizo? A la mujer que le dijo. A Dios, porque le dijo a la mujer que tú me diste. Ni siquiera era la mujer, era Dios el que le causó el problema. ¿Para qué me dabas a esta mujer? ¿Me entiendes? Entonces él es el problema con el hombre moderno también. En el fondo, si ustedes les rascan, culpan a Dios y están enojados con Dios. Estoy hablando con una señora que está pasando por una prueba tan difícil y ella me dijo, clarita me dijo, yo estoy enojada con Dios. Digo, pero estás enojada con la persona equivocada, porque Él es una aliada de ti. Lo que a ti te pasó, Él te entiende, porque lo que le hicieron a su hijo, si crees que Dios no entiende tu sufrimiento, quédate mirando la cruz un ratito y te vas a dar cuenta que el Padre sí entiende, porque lo que le hicieron a su hijo está tremendo. Sí, es un crimen muy cruel. Y somos participantes de la naturaleza divina. En Romanos 8, mire lo que dice ahí. La única manera
la única manera de vencer la naturaleza de Adán que todos tenemos es, como dice Romanos 8:12. Así que, hermanos, deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, que es la naturaleza de Adán, ¿qué va a pasar? Moriréis. Mas si por el Espíritu, ¿qué dice? Entonces, el mal genio y todas las obras de la carne que están enlistadas en Gálatas, la ira, los pleitos, las contiendas, las herejías, las borracheras, las orgías, el adulterio y todo, la fornicación, toda la lista de las obras de la carne, la única manera de frenar eso es si el Espíritu Santo controla a una persona. Dice, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, no es el yo mejorándose, ¿sí? Entonces, por eso la co-crucifixión acaba con la naturaleza vieja en el sentido de que ya no manda. Pero la co-resurrección me levanta una vida nueva ahora en unión con Él. Sí, la vida cristiana no es una relación con Dios. Yo oigo a los evangélicos por todos lados dicen, el cristianismo no es una religión, es una relación. Tú te quedaste cortito. Es una unión, porque de acuerdo a 1 Corintios, miren lo que dice ahí. El capítulo 6, la vida del creyente es la vida de Cristo, porque es una unión. Ahora, el fruto del Espíritu lo que tiene que ver es que el Espíritu Santo reproduce la vida de Cristo en nosotros. En el 6:17 de 1 Corintios dice, pero el que se une al Señor, ¿qué es? Un espíritu es con Él. Un espíritu es con Él. Sí, la muerte de Cristo, cuando Él muere, nosotros morimos también. Hablando del yo. Pero cuando Él resucita, nosotros resucitamos también. Cuando Él es sentado a la diestra del Padre, nosotros también. Todo eso es en posición. Así como estábamos completos para la maldad de Adán, ahora estamos completos para agradar a Dios, pero en Cristo, por el poder del Espíritu Santo. Sí, ese es el cristianismo. Si yo quiero copiar a Cristo, no funciona. No puedo. Y aunque lo lograra, en la primera que me hagan, una grande que me hagan, se vuelve a salir lo que no voy a hacer como Cristo. A menos que Él controle mi vida, Él manifieste su vida a través de mí. Y eso está en Romanos, miren en Romanos 5. Ahí están los aspectos, ¿no? Un aspecto tiene que ver con la justificación, pero el otro aspecto es la santificación. La co-crucifixión es justificados, porque ahora ya estamos perdonados de la paga del pecado, que es la muerte. Ya no hay condenación para el que esté en Cristo. Esa es la co-crucifixión. Pero la co-resurrección ahora es una vida nueva. Nos levantamos en Cristo a una vida nueva. Antes estábamos vivos para el pecado y muertos para Dios. Ahora estamos muertos al pecado y vivos para Dios en Cristo Jesús. Y aquí en Romanos 5, escuchen lo interesante. Aquí se ven los dos aspectos de la salvación, la justificación y la santificación. Dice él en el 8, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ese dato es muy importante. Sí, Él fue a la cruz por nosotros, muere por nosotros, Él paga por nuestra culpa, pero también nos llevó a nosotros en Él a la cruz, ya no para pagar por la deuda de los pecados nuestros, porque eso lo pagó Él y yo no puedo pagar por mis pecados, sino para destruir a la fuente de los pecados, porque si Él solo trata con los pecados y no con la fuente, estamos en las mismas. Si ese era el problema de los sacrificios del Antiguo Testamento. El judío llevaba el animal para sacrificarlo por un pecado que ha hecho. Y el momento que lo termina, ya su pecado está cubierto. Pero eso no quiere decir que se regrese a la casa y lo vuelve a hacer. Porque no tiene ningún poder para no volverlo a hacer. Por eso los judíos se cansaban de los sacrificios y se iban tras otros dioses, porque la ley era demasiado pesada. Tenían que entregar animales perfectos. No podían entregar cualquier animal. Pues era cansado eso para ellos. La ley es súper cansada. O sea, es una carga terrible. Y peor con los judíos, que a la ley le agregaban puntos. O sea, ellos tenían sus propias reglas. A la ley le agregaban. Pues era insoportable. Imagínense ustedes que todo el escándalo que le hacían al Señor porque había sanado el sábado, suponía. Y los discípulos también andan agarrando gavillas en sábado. Eso no deben hacer. O tus discípulos no se lavan las manos cuando comen. O sea, eran terribles. Y todo ha aumentado. O sea, dijo, ustedes invalidan la palabra de Dios enseñando mandamientos de hombres
Como si eso fuera lo que Dios ha dicho. Nada que ver. Entonces, en Romanos 5, en el 9 dice, pues mucho más. O sea, ya la justificación está en el 8, que muere por nosotros. Ya murió por nosotros, hay más que eso. Dice, mucho más. Estando ya justificados, es decir, justificados por la muerte de Él. Hay más. Dice, mucho más, estando ya justificados. Qué interesante está eso. Mire, ya estoy justificado, pero hay más. O sea, la salvación tiene más. Y dice, estando justificados en su sangre, que es la muerte de Él, por Él seremos salvos de la ira. Y ese tema es la glorificación. Porque la ira se refiere al juicio de Dios. Y nosotros no participamos en ese juicio. No hay condenación para los que están en Cristo. Y dice también el Señor en Juan 5:24 que hemos pasado de muerte a vida. Ya tenemos vida eterna. Ya no hay condenación, no hay juicio de condenación para nosotros. Estamos libres de eso. Eso es una glorificación. Pero ahora mete la santificación. Mire lo que dice él aquí. Porque si siendo enemigos, que es lo que éramos, fuimos reconciliados con Dios desde la justificación, por la muerte de su Hijo. Él pagó por nuestros pecados. Pero Él no se quedó en la cruz. Al tercer día resucita. Y esa es la parte que nos falta a nosotros poner en nuestra vida. Queremos quedarnos en la cruz. Y la cosa es que yo a veces oigo que dicen, tienes que morir. No, no tienes que morir. Tienes que reconocer que ya moriste. Eso ya es un done deal, como dicen los gringos. O sea, ya, eso ya está hecho. El momento que Cristo murió, el creyente murió con Él en posición al pecado. El pecado ya no manda más. Pero no se quedó allí. El Señor resucita y nosotros resucitamos una vida nueva también. O sea, la co-resurrección es la santificación. La co-crucifixión es la justificación. Pero es como decir, y a veces yo veo que estoy hablando en un ambiente evangélico que no han estudiado las lecciones que nosotros estudiamos. Y para mí es normal hablar de estos temas de la victoria de Cristo en la cruz, que la vida cristiana es en el poder del hombre, que todo el crédito se lo lleva a Él porque es la obra de Él y nosotros. Yo no puedo producir la vida, solo el Espíritu Santo puede producir. Y veo los rostros de la gente como diciendo, ¿qué? Y todas las reglas que tenemos aquí, que son invisibles, porque en cada iglesia evangélica ustedes entran un montón de reglas ahí que tienes que guardar reverencia y etcétera, etcétera. Yo me acuerdo de alguien que nosotros terminamos la reunión y sacan las mesas y empezamos a comer. Se salió enojadísimo diciendo que en el templo están comiendo. Digo, oye, ¿cuál templo? O sea, aquí no hacemos sacrificios. En el templo se hacían sacrificios. Ahora vas a echar borregos tú para hacer sacrificios aquí, como la cosa. Este no es el templo, y se acabó eso, ya no existe. Ahora, el lugar donde nos reunimos, nada que ver. La iglesia somos nosotros. Dios no habita en templos hechos por manos humanas. Ya cálmate. No lo volví a ver ya como 8 días. Y al final la iglesia dice, oye, te agradezco por quedarte en el mensaje y no cambiar el mensaje. Dice, porque ya me cansé de nadar en el desierto. Ya ni siquiera iba a ninguna iglesia. Ya se hartó de tanto pleito entre los evangelios por la carnalidad. Por la competencia de quién es más santo. Cuando nos miramos del uno al otro, si yo soy más santo que ustedes, yo estoy en el ministerio. Más espiritual. Pero si miro al Señor, soy el peor, porque Él conoce todo. Es interesante que un espiritual en la Biblia no se ve espiritual. Pablo, que era un hombre espiritual, dice, de los pecadores, yo soy el primero. En 1 Timoteo 1:15. Entonces aquí dice él en el 10, si siendo enemigos, o sea, condenados, hijos de ira, fuimos reconciliados con Dios, tenemos la paz con Dios, ya no hay ira, ya somos libres de la ira, por la muerte de su Hijo. O sea, la muerte de Él ya nos salvó y ya somos de la familia. No más que ahí mete 2 palabras. ¿Qué dice? Mucho más. O sea, hay más. No te quedes en la justificación. Hay más. Si la justificación sería como irse al parque de Disney World, irse a uno de esos parques y entras, ya estás adentro. Eso es la justificación. No, pues ya estoy adentro, ya la hice, ya qué lindo, ya gracias a Dios soy salvo, ya me voy al infierno. Ya. Y ahora adentro quiere pagarlo para subirse los suelos. No, si está incluido todo. El problema. O sea, es un resort. Es como el... todo incluido. Exactamente. Es impresionante eso de todo incluido. Es increíble, ¿no?
Es gozar de la vida abundante de Cristo. Exactamente. El problema es que entramos por fe y adentro ahora quieren que yo me gane la bendición. O sea, en la entrada es gratis, pero adentro tienes que ganarte la bendición. Ya me metieron la ley. Voy a hacer un sacrificio para que Dios me bendiga. Le dice un hermano, amigo mío que ya entendió el mensaje, ya entendió, le dice, oye, dice, vamos a orar a las 5 de la mañana, ¿nos acompañan? Dijo, yo a las 9 oro y sí me oye, no se preocupen. Pero se oye mal, o sea, porque dice, Claro que se oye bien mal, pero y al cabo, ¿qué? Ya porque yo me levanto a las 5, Dios me oye a las 9, no. Sí. ¿Qué es lo que le agrada a Dios? Que yo ando haciéndome el mojigato, que ando ayunando, que no sé qué. Lo único que le agrada a Dios, ¿qué? Que le creas. Sin fe es imposible agradar a Dios. Si no le crees, o hay una, párate de cabeza, llora, grita, salta, haz glosolalia, supuestamente que hablan en lenguas y siempre son 8 palabras las que dicen. Un idioma tiene miles de palabras. Y ese es el problema. O sea, hay mucho humano, o sea, mucha carnalidad en todo eso. Y lo peor es que estoy en una plataforma y el que ora empieza, ¡ah! Y digo, ¿y qué te pasa si no estás sordo? ¡Bájale! No se enojó conmigo. Y otro que mientras estábamos orando hacía así, digo, ¿qué estás sonso? ¿Qué te pasa? Así así como psiquiatra, ¿qué te pasa? ¿Qué problema tienes? No se bajó de la plataforma enojado conmigo. Por haberle quitado la unción. Porque hacer esos sonidos era la unción, dice. Ya déjate de estupideces. ¿A quién quieres impresionar? A mí no me vas a impresionar. Al Señor menos. Sí, como sí. Un maestro estaba platicando que había venido un padre de Monterrey y dijo que le gustó mucho. Y sí, cuando me platicó, sí, lo que decía estaba muy bien. Pero luego me dice él, ay, pero luego estaba bien bonito, se sentía que había bajado el Espíritu Santo. Y yo, espera. Digo, ¿cómo? Si tú ya eres creyente, el Espíritu Santo está en ti. ¿Cómo que va a bajar el Espíritu Santo? Es que eso somos encantamientos. La idea ahí es que cuando danzan baja el Espíritu, eso nada tiene que ver. Ahí sí ya la regaron. Y hay un tipo que sale de blanco que supuestamente no puede tocarle uno porque se le mancha la unción. Pasó. Todo creyente está ungido, no solo él. Se ve de la ignorancia, hermano. Es que desgraciadamente habemos muchas personas que solamente creemos a los que están enfrente y no nos tomamos el tiempo para leer la Biblia. Eso es lo que pasa. Y otra vez, el tema de la santificación, que es la corresurrección, es vital en el cristianismo porque ahí está la vida cristiana. Y dice aquí en el 5, miren lo que dice el 10. Si fuimos reconciliados con Dios, que es la justificación, por la muerte de su Hijo, perdonados los pecados, mucho más, hay más. Estando ya reconciliados, o sea, ya estás adentro, ya estás en paz con Él, seremos salvos, ¿qué dice? Obviamente esa salvación por la vida de Él ya no se refiere a la justificación, se refiere a la santificación. Vamos a ser, por la vida de Él vamos a ser salvos del dominio de la carne, a eso se refiere. Y por eso, en el capítulo 6, inmediatamente Él habla de la santificación. El tema ahí es la santificación. Y quiero que noten algo bien interesante, miren esto. En Romanos 3, versículo 19. A mí me gusta Pablo porque Pablo, Dios le usó tremendamente. Miren lo que dice él en el 3:19. Pero sabemos. Cuando él dice, pero sabemos, es una afirmación de que esto ya es de dominio público, digamos así. O sea, ya todos sabemos esto, ¿no? Un creyente tiene que saber esto si no es creyente. O sea, nosotros sabemos esto. Ya hemos entendido esto. Ya sabemos, dice. Que todo lo que la ley dice, lo dice ¿para quién? Para los que están bajo la ley. Entonces, todo lo que la ley nos dice a nosotros, no es para nosotros porque no estamos bajo la ley. ¿Sí? Para que toda boca se cierre y todo el mundo ¿qué? Porque ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley ¿qué es? Pues el plan de la ley no era salvar a nadie, era tronarnos para que nos demos cuenta que somos pecadores y que Él reciba un trabajo. Básicamente eso era.
Y Pablo a los Gálatas les explica del trabajo de un ayo. Un ayo era algo parecido a una institutriz ahora, ¿no? O un maestro que le educa al niño antes de ir a la escuela romana. Regularmente los pedagogos, el ayo era un griego que tomaba al niño, le preparaba para que luego, como en Roma los niños el gobierno era dueño de los niños, le dejaban en la escuela. Y se acababa el trabajo del ayo. Eso está en el Gálatas, habla del ayo. Que la ley era un ayo que nos llevó a Cristo. Sí. También Juan el Bautista, él representa la ley. Porque él preparó y hablaba de Cristo. Y Cristo dijo, Moisés y los profetas hablaron de mí. Entonces aparece y se acaba la ley y se acaban los profetas. Cosa que se leía en las sinagogas. En las sinagogas se leía la ley y a los profetas. Y las sinagogas modernas todavía están en la ley y los profetas, y Cristo no está ahí. O sea, en la ley y los profetas es que yo me gano la bendición a base de mis esfuerzos. Pero en la gracia es lo que Dios ha hecho por nosotros. Y yo lo recibo, no tengo que ganarme, simplemente lo recibo por fe. ¿Ve eso? Un ejemplo de esto está en Efesios 1, mire lo que dice Efesios 1. Todos, dice Cameron Townsend, el que fundó Wycliffe, el Instituto Lingüístico, que traduce la Biblia, dijo, los cristianos estamos mal. Porque como que no hemos leído Efesios 1.3, mire lo que dice. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual. ¿Dónde? ¿Nos va a bendecir, nos está bendiciendo o ya nos bendijo? Qué interesante que en los lugares celestiales, que donde está Dios, ya estamos completos. Pero acá en la tierra nosotros todavía decimos, Dios te bendiga, hermano, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Y si yo le digo a alguien, ya me bendijo, estoy orgulloso. Te creen muy. Exactamente. Sí, ¿verdad? Es como estábamos en una reunión y alguien empezó y empezaron todos en la mesa, que yo le debo al Señor no sé qué, que yo le debo a Dios no sé qué. Y yo por hacer un punto hago así. Yo a Dios no le debo nada. No, pues y este hereje. Y entonces lo que hizo Cristo no está completo. ¿No pagó él mi deuda? Ahora no tengo que ganarme nada, no tengo que recibir lo que ya soy. Porque de acuerdo a Romanos, mire lo que dice Romanos. El capítulo 8 dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro Espíritu, 8:16, ¿de qué? Que somos hijos de Dios. ¿Cómo sé yo que soy hijo de Dios? El Espíritu. Sí. Es impresionante eso. Ustedes ven a un recién convertido que no entiende muy bien cómo estuvo la cosa. No, dijo, yo soy cristiano, dijo, yo soy hijo de Dios. Pero ¿y cómo es eso? No te lo puedo explicar, dijo, pues que yo soy. Es que es el Espíritu Santo. Es que el Espíritu Santo le testifica eso y él está seguro, pero es por la obra del Espíritu Santo. Pero cuando ustedes se encuentran con un inconverso en la iglesia evangélica que no ha entendido, que no tiene el Espíritu Santo, no se pierde la salvación. ¿Y tú a dónde vas a ir cuando te mueras? No, pues depende. Porque si el Señor me encuentra en pecado, me quedo. Entonces nadie se va a ir entonces. O como me encuentro con un tipo y dice, en nuestra iglesia, digo, santidad al Señor. Aquí los pecadores van afuera. Digo, entonces no hay nadie ahí, entonces. ¿Cómo? Digo, pues claro. ¿O tú crees que el pastor que ahí no peca o cómo es la cosa? ¿Cómo? Le digo, verás. Vamos a hablar bien sencillo. ¿Sabes quién era Moisés? No, pues sí. El de los 10 mandamientos. Ok. Antes que el Señor nos diera los 10 mandamientos, ¿dónde vivía él? No, pues en Egipto. ¿Cuántos años estuvo en Egipto? No, pues 40. ¿Y luego a dónde se fue? Al desierto. ¿Cuántos años estuvo en el desierto? Por 40. ¿Y por qué? Por asesino. Porque mató a un egipcio. Ahora, nomás me vas a explicar a mí cómo Dios le da a un asesino los 10 mandamientos y uno de ellos dice no matarás. Ahora, explícame. Agarra la cabeza y dijo, no, ¿qué estamos haciendo? Digo, todos somos pecadores. Hasta Moisés dijo, esto es por gracia. No merecemos nadie. Nadie dice nadie merece nada. O sea, si no tenemos eso claro, que esto es por la pura misericordia de Dios y porque Dios obra en nosotros, porque el Espíritu Santo obra en nosotros,
no vamos a comportarnos y siempre vamos a estar tristes porque nunca le vamos a llegar a Dios y por tanto nunca nos va a bendecir. Cosa que es mentira porque ya nos bendijo. ¿Del punto? Si nuestros hijos son un buen ejemplo, a ver. Es que también y hay mucha jactancia de los que supuestamente están haciendo algo en la iglesia. O sea, si estás en la escuela dominical, pues estás trabajando para la obra y andas eres de los bendecidos. De los líderes. Y si, por ejemplo, yo recuerdo que decía, un hermano pastor decía que la iglesia se sostenía por la oración de los que iban a un rancho a orar. Entonces yo me quedaba, o sea, ¿cómo es posible que, claro, que los que no iban al rancho a orar, pues se sentían mal? Y los que iban al rancho a orar, olvídate, o sea, se creían también, se jactaban, aunque no lo dijeran, pero sí se notaba que había jactancia. Entonces, pues sí, con ignorancia y sin ignorancia, como quiera, hay un jactamiento. O sea, es que el activismo, si en un sistema religioso donde el activismo te hace espiritual, o sea, lo que determina que eres espiritual es el activismo, es un problema porque hay una competencia bruta. O sea, ahí yo tengo que hacerlo para que vean, porque si no, ¿cómo? Para que vean, sí. Yo tengo que hacerlo para que ustedes me vean que soy activo, que soy consagrado, que le vengo el cuerpo. Pero eso ya no es por amor a Dios, sino por eso no jala. ¿Sabe por qué? Al rato le va a haber tronado porque no va a alcanzar, se va a cansar. ¿Entiendes? Imagínense. Porque la carne no permanece. Absolutamente, que no va a ningún lado, porque Dios se encarga de tronarlo. O sea, le da quebrada, ¿no? O sea, ya. ¿Qué? todos somos pecadores, pero somos justificados por la fe y nos ve Dios a través de Jesús. Exactamente. Pero la vida cristiana se vive en el poder del Espíritu, no en la fuerza humana. Ahí viene el problema. Porque si alguien me mete una regla a mí, yo lo primerito que voy a decir, ¿y tú lo haces? Y decir, yo recuerdo que empecé el cristianismo en una iglesia evangélica legalista, ¿no? Y ahí, por ejemplo, ir al cine era pecado. Ir al fútbol era pecado. Y peor, si mi familia tenía alguna fiesta y yo iba a la fiesta, era pecado. Para mí la fiesta era pecado mortal, o sea, cosa seria. Y yo sí les hice caso, o sea, yo como muchachito dije, no, sí, es pecado ir al cine, ¿no? Pero llegó una película que yo ya no me aguanté. O sea, la tentación era demasiado. Una de Cantinflas, porque a mí me encanta ver a Cantinflas. Okay. Nos fue el cine a ver a Cantinflas, hablando de sus Cantinflas. Y mañana me confieso, que dijo. No, ¿cuál me confieso? Que nadie me vea. Ajá. Yo tenía que ir así con cuidado de que no vaya a pasar algún hermanito y vaya con el chisme a los líderes. ¿Cuál mi sorpresa? Que en media función se encienden las luces y ahí estaban los líderes. Gracias a Dios yo no aventé el cristianismo, la pura misericordia de Dios. Yo podía haber hecho bola de bandidos, bandoleros, mentirosos. Miren nomás, estos son los que nos echan y nos echan, que no deben hacer. Y aquí están, miren, contentos están. Disfrutando. Con sus pagamientos y todo muy contento. Y uno asustado, y yo ahí asustado, y yo disfrutando, que me reía y lo que sea, que yo que estoy pecando aquí, o sea. Y me gusta. Y lo peor es que si oyen mi risa aquí, ¡ame! Debo estar calladito así, así como. No, pues no, ¿qué le pasa? Sintiéndose bien mal. Sí, quiero exactamente, y ahora que me descubran, me corren, o ya no me dejan subir a la plataforma para la alabanza, porque soy un mal testimonio. Sí, la co-resurrección me libra de todo eso. Porque cuando he resucitado con Cristo, vamos a Romanos 6, mire lo que dice ahí. Empezamos a una vida nueva, venimos a una vida nueva. En el versículo 8 de Romanos 6. Si morimos con Cristo, la co-crucifixión, creemos que también que viviremos con Él. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado a los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñará más de Él. Porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, esa es la resurrección. O sea, ahora vivimos para Dios en el poder del Espíritu Santo. Así también vosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal,
de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y a vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Esa es la clave del cristianismo. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia, que es lo que Dios ha hecho por nosotros. ¿Qué pues? Pecaremos, porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, en ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, ¿viniste a ser siervos de qué? Hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero, ¿qué fruto tenías de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Qué interesante que el tema de la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna, está en el contexto de la santificación. La vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro, que empieza ahora, no cuando estés en el cielo. Porque está hablando en el contexto, dice, ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tened por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. O sea, la santificación, ya la vida eterna está garantizada, pero el tema es que el fruto se ve ahora en nuestra vida por la relación con Él, por la dependencia en Él. Eso es la resurrección. Este tema, como les digo, es vital para el cristiano. Ahora, cuando el Señor Jesucristo asciende, mire esto, esa es la posición otra vez. Obviamente nosotros no nos vemos así. Vamos al libro de los Hechos. Dice en Hechos capítulo 1. En el versículo 9, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. O sea, el Señor se va en cuerpo, se fue en cuerpo, el cuerpo glorificado, resucitado. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que Él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, ángeles, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. No más que ahora hay una cosa bien interesante aquí, porque aquí hay un punto que es muy, muy importante. Vamos a Juan 16. Él se fue, pero va a venir. ¿La segunda venida? Buena pregunta. Mira lo que dice en Juan 16. ¿Qué perdón? Desde el versículo 7. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya. 16:7. Porque si no me fuere, o no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, ¿qué dice? Convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo, ¿qué? Ya una persona que ya está juzgada, ya está sentenciada. ¿Okay? Entonces lo que va a hacer es, como ya sabe a dónde va, llevarse lo más que pueda con Él. No más que hay un punto aquí que es muy importante. Dice que les conviene que yo me vaya, porque si no me fuera el Consolador no vendría. Entonces, tenemos que aceptar que los 3 años que el Señor estuvo con los discípulos, estuvo con inconversos.
hombres que no habían nacido de nuevo. Por eso cuando el Señor muere y ya pasa todo y se va, ¿sabe lo que dijo Pedro? No, hombre, dije, voy a pescar. ¿Y los otros saben lo que dijeron nosotros? Pues nosotros también. O sea, no le entendieron nada. Qué diferente que después de Pentecostés, ahora sí todo hacía clic, 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 como ha visto en las computadoras cuando son ya, ahora ya me entendí. Ya por fin ya entendí. Pero es que es el Espíritu Santo es el que les muestra. Los discípulos decían al Señor, ¿por qué les hablas en parábolas? Le dijo, ustedes tampoco entendieron, ¿verdad? A mí me encanta eso porque me da chance a mí también. Por eso lo leí, no me entendí. Por eso, entonces digo, yo aquí necesito que le estoy echando a los ojos, si no, no voy a verlo. Por más ilustrado que sea el teacher en la clase, él no es el que te enseña. Porque el Señor Jesucristo, que es Dios en la tierra, no pudo enseñar a sus discípulos. ¿Saben el alivio que es eso para mí? O sea, no es mi tarea abrirte los ojos a ti, es la obra del Espíritu Santo. Que no más tengo que mostrarte lo que Él dice. Ahora, en Juan 14 viene esto de que vendré otra vez. ¿Okay? Obviamente nos estamos pensando en la segunda venida. Pero miren esto, dice en el 14. Y yo rogaré al Padre, en el 16, y os dará otro consolador. ¿Para qué? Qué interesante. ¿Qué diferencia hay? ¿Estar con vosotros o estar en vosotros? Bastante. Porque miren lo que dice el Señor. A mí me encanta. Estos versículos. ¡Pum! ¡Wow! Dice aquí. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros. ¿Y qué más? Entonces no estaba todavía. Él se refiere a Pentecostés. Pero cuando dice ustedes le conocen, entonces queda viendo a los discípulos y dice, nosotros conocemos a los discípulos. Dice, porque mora con vosotros. Pues ¿y dónde está? Era la vida de Cristo. ¿Ve el punto? O sea, la vida de Cristo mostraba lo que el Espíritu Santo hace. Porque toda la vida de Él fue dependiendo del poder del Espíritu Santo. Porque Él fue hombre perfectamente como nosotros también. Y no cayó. Y es más, ¿se acuerdan ustedes por qué el Señor ayunó 40 días? ¿Cuál fue la razón que ayunó 40 días? Porque tenía. ¿Ah? Porque tenía que. Para poder creer. No, Él está perfecto. ¿Por qué ayunó 40 días? Porque alguien dice, no, yo voy a ayunar como el Señor ayunó. ¿Y tú sabes para qué ayunó el Señor? ¿O por qué lo hizo? Pues vamos a verlo. Mateo 4. Para nada. Yo he oído eso. Tengo ganas de bajar al predicador de la corbata. Ese es más mentiroso. Para nada. Vamos a ver por qué. Mateo 4. Es que ese sermón yo lo he oído cuántas veces y nos ha volado. Porque ahora resulta que yo tengo que ayunar para poder vencer a la carne. Siempre nos decían porque se estaba preparando para ser tentado. No, mira lo que dice aquí, dice. En Mateo capítulo 4, 1. Estaba ayunando todo el día. Ya no voy a ayunar. Dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu. Mora con vosotros porque el Espíritu estaba en él. ¿Se acuerdan que vino sobre él? Y se quedó. Dice, por el Espíritu fue llevado al desierto, ¿para qué? Para ser tentado. Bueno, para prepararse, fue para ser tentado. Como Adán fue tentado y cayó, él también fue tentado y no cayó. ¿Ve cómo cambia todo el asunto? ¿Pero por qué estaba ayunando? Porque fue llevado para ser tentado. La tentación fue que Dios le dijo, quiero que ayunes y no comas. Y el diablo, ¿qué le dijo? No, si eres hijo de Dios, entonces cambia las piedras en pan para que coma. Dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ahorita la voluntad de mi Padre es que no coma, así que yo me quedo con él. Qué tremendo, ¿no?
eso sí cambia todo el asunto. Y cuando en Juan, mira ahí en Juan 14, él dice, si uno lo lee con cuidado, ahí está la clave. Mira lo que dice Juan 14, 17. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve, ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros. Y ahora uno está pensando, ¿tú conoces al Espíritu Santo? ¿Dónde está? ¿Dónde es el Espíritu Santo? Él dice que mora con nosotros. Aquí nomás somos los 12 y él. Y ese que es diablo, porque no sabían eso, después se enteraron. Dice aquí, versículo 18, no os dejaré huérfanos. ¿Qué dice? Sí, la única manera de que ustedes realmente puedan entender es que yo regrese. Pero ahora en el Espíritu Santo. Pues la señora Abraham dice, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. No se refiere a la segunda venida, se refiere cuando viene el Espíritu Santo. ¿Sí? El Espíritu Santo estaba sobre Cristo. Cuando baja el Espíritu Santo nos llena de Cristo. Es la llenura del Espíritu Santo. Porque Pablo nos explicó diciendo, ya no vivo yo. ¿Por medio de quién? Del Espíritu. Y es impresionante que la obra del Espíritu Santo es en todos nosotros. Cristo no podía hacer eso. Él nomás podía estar en un lugar a la vez porque sí hombre. Y dijo, por eso les conviene, dijo, porque ahora sí todos me van a entender por Él. ¿Sí? Ahora yo estoy en lugares y encuentro gente que nunca he visto y nos llevamos tan bien porque tenemos el mismo espíritu, somos una familia. ¿Ve el punto ese? Por eso Pablo dijo, sé imitadores de mí como yo de Cristo por la dependencia del Espíritu Santo. Exactamente. Por tanto, imitarlo a Él. Si nosotros Él depende en Cristo, ustedes también dependan en Cristo. Ese era el mensaje. Así es. Y entonces dice aquí, todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis. ¿Cuándo? Cuando regrese, pero ahora en el Espíritu Santo. Dice, porque yo vivo, ¿qué? Nosotros también vivimos. Esa es la resurrección y esa es la santificación. Yo vivo, ustedes también van a vivir. Van a tener una vida nueva, pero va a ser mi vida en la de ustedes. ¿Cuándo inicia? En Pentecostés. Pentecostés. A esto se refiere a Pentecostés cuando baja el Espíritu Santo. Claro que hay la segunda venida cuando Él regresa corporalmente, pero Él viene ahora a través del Espíritu Santo a nosotros en el Pentecostés. Para poder entender. Hechos 2, porque si no, nada se sentido. Ahora, escúcheme bien esto. Leyendo a Juan, el Evangelio de Juan, que fue escrito en el año 90, estamos hablando de más o menos 60 años después. Cuando el Señor dice, no, y le están acusando falsamente, entonces dice, pues que Él dijo que destruyan el templo y que Él va a reconstruir el templo en 3 días. Y todos los discípulos están viendo el uno al otro, dijo, tú sabes de construcción. O sea, ¿cómo la vamos a hacer nosotros? Dijo, no. Y los discípulos le entendían, no le entendían. 60 años después escribe Juan ese verso y pone una notita al lado. Dice, se refería a su cuerpo. O sea, maten este templo, que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, y en 3 días va a resucitar. No se refería al templo, se refería a Él. Y Juan, 60 años después, pone la notita. Ahora sí ya entendí. Se refería a su cuerpo. Y ustedes van a leer el Evangelio de Juan, a cada rato pone una notita, ¿no? Y lo interesante es que todo el Evangelio de Juan, con lo sencillito que es bien profundo. Porque el Señor está hablando acá en lo celestial y los que están hablando acá están en lo terrenal. Nicodemo, el Señor está hablando del nuevo nacimiento espiritual y Nicodemo del terreno. ¿Cómo ahora es nacimiento de mi madre? Decía él. Si ya estoy viejo y si mi mamá ya se ha muerto, no hombre. La samaritana, el Señor está hablando de acá del agua que da vida eterna, que es el Espíritu Santo. Y acá abajo ya está hablando, dice, oye, dame desagua para no regresar, me dijo. El que estaba ahí en los pórticos de Bethesda, ¿se acuerdan? El que 38 años paralítico, y el Señor le dijo, ¿quieres ser sano? Y el otro dijo, no, dijo, las lamentaciones, dijo, no, dijo, porque el ángel mueve las aguas y mientras que yo llego ya otro ya llegó, como diciendo, no la voy a hacer. El Señor no le dijo, oye, ¿ves de estos que andan conmigo? Te vamos a cargar, ¿verdad? Vamos a hacer un plan. Cargamos nosotros, a ver, agárrenle esto. Te paras al lado de la orilla y yo mando al ángel que trabaja para mí, que mueve el agua, ¿ok? Y cuando él mueve el agua, ellos te avientan para que seas el primero. ¿Cómo ves?
¿Aceptas o no aceptas? Trata. Dijo así. Y yo cuando estoy, digo, ay, somos tan sonsos. Mire, no le conocemos. Digo, ¿quieres ser sano? No, pues ¿cómo? Digo, no te estoy diciendo que quieres que te empuje, no. ¿Quieres ser sano? Sí. Este ni sabía quién le estaba hablando. El Señor sabe que levanta todo derecho y anda. Si creía o no creía no tiene nada que ver, simplemente fue un acto soberano de Dios. Es la gracia. Ya que él agarró su petate, ya andaba cargándolo, y ya le echaron los... ¿Qué andan haciendo cargando eso en día de reposo? No sé, dijo el que me sanó, dijo, toma tu petate. Y después de ver que era un milagro todavía están No les cargando importa, ahí. no les importa. Como los que bajaron al amigo, Jesús ve la fe de ellos, de los que ayudaron a bajar. No ve la fe del enfermo, sino le agrada la fe de los que hicieron el hueco y bajaron al amigo. Qué tremendo. Tremendo. Eso es tremendo. Miren, estoy leyendo más y más al Señor Jesucristo y me doy cuenta de algo que es impresionante. Él no le gustaba que estén enfermos al lado de él. No, le fastidiaba. Por eso los curaba. Como diciendo, ese no era el plan, tener esta gente que no. Y los sanaba. Al punto que se acuerdan de esa mujer que le tocó. El Señor dijo, alguien me tocó. Y dice los hijos, ay Señor, por favor, si estamos aquí con la... ¿Cómo que alguien me tocó? Fíjense nomás. No, digo, esto fue diferente. ¿Y qué pasó con esa mujer? Qué increíble, ¿no? O como el centurión que dijo, no más da la palabra, dijo, porque yo también tengo autoridad y doy órdenes y me lo obedecen. Tú di la palabra, no tienes que ir a ver a mi hijo, nomás di la palabra y mi hijo va a sanar. Efectivamente, esa hora se sanó. Yo en Israel no he visto la fe como de este hombre, dijo el Señor. Qué impresionante, ¿no? Si la vida cristiana no es yo, bueno, ahora sí dijo, al que madruga Dios le ayuda. Y yo me voy a dedicar, ahora sí, voy a leer la Biblia todos los días, no entiendo nada, pero la voy a leer. Voy a ir a las reuniones, voy a dar mi diezmo, porque si no me truenan, porque si no doy el diezmo no puedo ser líder. Y estaba en una iglesia donde traen esas maquinitas de las tarjetas. Aunque sea, ponle la tarjeta para que pagues tus diezmos, porque si no puedes ser líder así. Qué bárbaro. Y encontré a una señora que le quitaron el dinero del pago de la casa, y la señora inconversa. El tipo era tan listo que le convenció que dé la plata. Era un asunto de divorcio con el marido, porque el marido inconverso, y el dinero, no, pues se lo dio al predicador. Y luego se entera que el cheque lo usaron para comprar un crucero para el yerno del pastor. No, la señora no quería saber nada, bola de ladrones. A mí me dijo que yo soy un ladrón, que no sé qué digo. Digo, pues por sonza, señora, ¿quién ha dicho que usted tenía que dar eso? ¿Dónde la Biblia dice que usted tiene que dar la plata? Es más, el Señor no necesita nada. Nosotros somos los necesitados. Él no necesita nada. ¿De dónde saca usted eso? Dijo, ¿en serio ustedes no piden plata? No. Pues no le creo, digo, pues no me creo. Estaba pero bien enojada. Y me ve a mí, disculpen la molestia. Mira, ese teléfono es espiritual. Solo y ya se acabó la batería. ya no. Así, ¿y ahora qué onda? ¿Por qué me cortas la llamada? Yo no he cortado la llamada a nadie, eso solito se apagó. Ahora trato de prender, ya no tengo batería. Ya no hay batería. Punto. Entonces, por eso dice, hermano, que hasta que murió el Señor dio frutos que somos nosotros. Por eso. Antes eran puros señales y milagros que... Él no lo considera fruto. O sea, para él lo más grande es el tema de los leprosos. ¿Se acuerdan? Sí. Eran 10. ¿Cuántos se regresaron? Y los otros 9, ¿sabe yo? Me imagino dónde andaban. En el antro. No, pues ahora estaban celebrando, se pusieron hasta atrás de que por fin podemos entrar aquí. Antes os decía inmundo y no podían entrar. Ahora se fueron al antro a festejar. ¡Ey! Una doble, porque ahora sí que puedo festejar bien aquí. Y el otro, el Señor le dijo, ¿tu fe? ¿Qué? Te ha salvado, que es mucho más grande que sanado. Vamos a orar. Señor, gracias porque en tu palabra tenemos suficiente dirección, que esto es un asunto acerca de ti, no acerca de nosotros. Es tu obra en nosotros, es tu Espíritu Santo obrando en nosotros, controlándonos, y no el yo mejorándose. Señor, que nos dé la capacidad de ver eso y más depender de ti que en nosotros mismos. Gracias, Señor, porque la obra de Cristo es perfecta, completa y está terminada. Ahora nos toca apropiarnos de lo que ya tenemos en Él y por fe mirar lo que el Espíritu Santo hace.
darte la gloria a ti, reproduciendo la vida de Cristo en nosotros. Bendito tu nombre para siempre, Señor.